Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:45. Le queremos saludar al señor general Paco Moncayo Gallegos, ex alcalde de Quito, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es además un especialista y un estudioso de los temas de la seguridad. General, le saludamos a la distancia a mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Muy buenos días, Andrea, Fabricio, qué gusto verles y escucharles. Un abrazo a la distancia y, por supuesto, mi saludo respetuoso a la gran audiencia de este medio. Gracias a usted, general Paco Moncayo, por aceptar esta entrevista. Primero quisiera una valoración suya sobre el contexto del diálogo que mantuvieron ayer el presidente Noboa con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Rubio decidió visitar México, se reunió ahí con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y luego acá con el presidente Noboa. Y en el caso nuestro, tal vez lo más llamativo fue esta decisión, este anuncio de que Estados Unidos considera grupos terroristas a dos organizaciones criminales afincadas acá en el Ecuador. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el valor tangible más allá de lo simbólica que puede ser esa declaración y ese reconocimiento de estos dos grupos delincuenciales, general? El tema, apreciado Fabricio, es que se requiere entender con toda la claridad cuál es el problema y posiblemente de esa base de partida vamos a mejor entender lo que está pasando con los Estados Unidos y su relación con el Ecuador. En primer lugar, no hay duda de que el país está enfrentando la peor amenaza de su historia. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa con el Ecuador? Muchas veces vemos las cosas desde un prisma tan pequeño, ¿no? Que no nos damos cuenta de qué realmente está en juego. Lo que sucede es que el Ecuador somos una víctima de un problema que no lo hemos generado. El Ecuador hoy es el país más violento, con el mayor número de asesinatos, y además es una pena, siguen creciendo estas cifras. Pero la realidad es que estamos peleando una guerra ajena. En primer lugar, si observamos con claridad el origen, la naturaleza de la amenaza, hay que reconocerla que es una amenaza transnacional. Hay que entender desde el inicio cuál es la cadena de producción de la cocaína, de la marihuana, que son los productos que están destruyendo a la juventud, a la humanidad. Pero, ¿dónde se producen? En el Ecuador se producen. Aquí no hay sembríos de coca, aquí no se produce pasta de coca, clorhidrato de cocaína. ¿Dónde se produce? En Colombia. En Colombia está sembrada la misma extensión de toda nuestra Amazonía, está sembrada con arbustos de coca. Y allí sigue creciendo, ampliándose los espacios de producción. Pero además, con las nuevas técnicas, se produce cada vez más por hectárea. ¿Cuál es la segunda fuente de la producción de la cocaína? El Perú. Entonces, nosotros nos encontramos entre los dos grandes productores. ¿Quiénes consumen? O sea, vemos ahí el final de la cadena de producción, el consumidor. Estados Unidos es el primer gran consumidor de cocaína y Europa el segundo gran consumidor de cocaína. ¿El Ecuador en qué se ha transformado? En lo que ya nos califican como esta gran autopista por donde la droga colombiana, peruana, están saliendo a través de todo nuestro sistema portuario y a través no solamente de los puertos, sino inclusive de las radas en embarcaciones con gran potencia hacia buques madre donde les reciben la droga. En fin, ¿esto qué hace? Que los Estados Unidos se dé cuenta de que nos hemos convertido en un
espacio geográfico de interés en el combate al crimen organizado. Eso explica por qué viene Rubio, además de por el alineamiento político que el presidente ha demostrado desde el inicio de su gestión. Por eso es que viene Rubio y es una demostración de que el Ecuador se ha convertido en un área de interés para los Estados Unidos. Eso, para nosotros, tiene una enorme ventaja, nos guste o no, porque los norteamericanos no hacen nada que sea para el interés del otro. No hay, además, esto es lo que a mí me enseñaron en mi primera clase, mi carrera como doctor en ciencias internacionales que soy. Los estados defienden solamente sus intereses. Pero, y a partir de lo que usted está señalando, general, yo le pregunto, este anuncio, yo por eso la primera pregunta iba de la mano si esto es simbólico o va un poquito con decisiones prácticas. Por ejemplo, yo le pregunto si a partir de esto habrá financiamiento internacional, habrá apoyo logístico, el tema de las extradiciones, información de inteligencia, todo eso podría ir de la mano a partir de este anuncio generado ayer, general Moncayo. Claro, mire, el tema es que nosotros mismos no tenemos claro el tema, ¿no? Y eso es lo más importante. Si es que el crimen es transnacional, si como he explicado el Ecuador es una víctima de su posición geopolítica, ¿podrá el Ecuador con sus escasas economías, con su pobreza fiscal, darles peleando de guerra a los que realmente la generan, los consumidores, Norteamérica, Europa, y los que realmente la producen? Los cárteles, que son italianos, estas se llaman mafias, ¿no? Mafias italianas, albanesas, cárteles mexicanos, cárteles venezolanos, como el Tren de Aragua, el Comando Capital del Brasil. Entonces, ¿podrá el Ecuador, con los escasos medios, con los escasos recursos, darles peleando la guerra a los verdaderos causantes de esta confrontación? De ahí, antes de que venga el secretario de Estado Rubio, yo había planteado que tenían que presentarle nuestra Cancillería los temas con este enfoque, no que nos hagan el favorcito, que no sean malitos, que necesitamos que nos den una ayudita, porque hasta la palabra ayudita no tiene sentido. En ese sentido, general, lo que requerimos es un sistema de seguridad cooperativa, colectiva, no ayuditas, que asuman la responsabilidad colombianos, peruanos, norteamericanos, europeos, porque estamos siendo víctimas de esta situación. General, en ese sentido, ¿cómo califica entonces los resultados que se dieron el día de ayer con el secretario de Estado de Estados Unidos? Bueno, son resultados, para mi concepto, positivos en la medida de que, como explico antes, el hecho de que el Ecuador se haya convertido en un pivot geoestratégico sobre la base de los intereses norteamericanos, hace que podamos recibir un apoyo que a mi juicio tiene que no ser las pocas cosas que hasta este momento sabemos que se están entregando. Hay muchas cosas que no se valoran directamente en dólares, ¿no? Por ejemplo, como decía muy bien Fabricio, el apoyo en inteligencia, en fin. Pero para mi concepto, nosotros venimos fallando en la relación con los Estados Unidos desde hace rato. Acuérdense ustedes, el presidente Lasso viajó a Washington con un programa de $5,000 millones, algo así. Viajó a Washington y dijo, voy a plantear que igual que hubo un plan Colombia, donde invirtieron 16,000 millones, algo así, los norteamericanos, no me acuerdo bien la cifra. Voy a plantear que hay un plan Ecuador. Llevó un programa, me acuerdo, 6,000 millones, algo así. Regresó con las manos vacías. Aquí yo era en ese entonces consejero del presidente en este asunto.
vino el embajador de los Estados Unidos a hablar conmigo para que les apoye ante el presidente, para que les entreguemos todo el material soviético, y creo que nos ofrecían 10 millones, algo así. Entonces, este es el tema. Tenemos como Estado, tenemos que como país, tenemos que como Cancillería saber plantear el problema y que esta visita sea la base. Lo que está bien, lo interesante es que nos hemos convertido, como le digo, en un pivot geoestratégico en la lucha contra el narcotráfico. Acá me pasan un aporte que me parece muy interesante. Le envío un abrazo a Marcela Reynoso, que está en sintonía. Y por ejemplo me dice que el académico Fernando Carrión Mena ha mencionado que el abordaje a la problemática del crimen transnacional debe darse en un contexto de integración regional, pero que actualmente estos sistemas están desarticulados. Para pasar de las ayudas puntuales se necesita fortalecer el bloque regional. ¿Usted coincide con esa visión, más allá de lo que puede ser este efecto que usted ha señalado de la visita puntual al Ecuador de Marco Rubio? ¿Por qué no pensar en algo más integracionista, más regional, general? Mire, ese es el problema fundamental. Escribí para la revista de la Academia de Defensa Conjunta un artículo que dice eso, hacia un sistema de seguridad colectiva sudamericano. Se creó UNASUR, porque es evidente la necesidad de que nos unamos primero nosotros, hasta para tener una voz más fuerte con relación a la potencia. UNASUR comenzó porque no hay que ser demasiado sofisticados en el pensamiento. Lo primero que se creó en UNASUR fue el Consejo de Defensa Sudamericano. Lo segundo fue el Consejo de Salud Sudamericano. Entonces viene que se toman las izquierdas que no les gustan las derechas y desaparecen, destruyen esta estructura de participación sudamericana en la seguridad, en la salud, y crean una PROSUR, las derechas, que no significa nada, que ya ni existe, ni se sabe. O por supuesto seguirá existiendo, habrá una burocracia mediocre que estará ahí disfrutando de rentas. Pero ¿cómo es posible? Mire usted, si tenemos aquí la Comunidad Andina de Naciones, y no hay, sí hay una política de seguridad de la Comunidad Andina, bla, bla, bla. Si no nos integramos, como lo ha dicho con toda la razón una de las personas que más saben de seguridad, vamos a seguir con esta relación del más pequeñito con la potencia mayor del mundo. Entonces, es cierto, deberíamos comenzar, si es crimen transnacional, integrando a nuestros países y, por supuesto, requiriendo la participación de Estados Unidos, de Europa. Porque a la larga, también yo le pregunto a usted, ¿cuánto vale un kilo de cocaína que salga, diga usted, de un puerto artesanal en la provincia de Manabí? Vale 10. Eso en los Estados Unidos vale 10,000. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el verdadero negocio de la droga? Por eso insisto, hay que hablarle así a los Estados Unidos. No como gracias no sea maldito, qué bueno que... No. Si hemos logrado concitar el interés, que es un buen paso, porque ellos no trabajan por los intereses de los otros, nunca, por su propio interés. Si el interés de ellos y el nuestro coinciden en algo, es positivo, pero hay que saber manejar esos intereses compartidos con una diplomacia inteligente. Bien, acá tenemos también, y voy a leer un hilo rapidito de Efraín Guerrero que dice algunas de las cosas que podría implicar que lo que ocurrió el día de ayer, esta declaración de grupos terroristas a los lobos y a los choneros. Y él dice que, por ejemplo, los efectos penales podrían ser
que apoyarlos desde delito federal, no solo armas o plata, también apoyo material, lo cual puede ser un espacio muy abierto, lo que dice de efecto migratorio, que se olviden de la visa americana, del efecto financiero, que el Tesoro congela activos, millones de paraísos fiscales bloqueados, una cuenta, por ejemplo, en Miami bloqueada también, efecto político, quien intente negociar con ellos se quema, etcétera. ¿Cree que tal vez sí es un paso, digamos, para luchar contra estos dos grupos de delincuencia organizada? Y por otro lado, tal vez, o más bien, ¿cree que es algo demasiado general? ¿Cómo identificar incluso quiénes son parte de estos grupos de delincuencia organizada? Mire, evidentemente, cuando usted está planteando que estos choneros, lobos, son considerados como grupos terroristas por los Estados Unidos, jurídicamente hay una ventaja, porque si son considerados solo como delincuentes, no pueden ser juzgados en el ámbito internacional. Pero en todos los temas hay que sofisticar un poco más el pensamiento. En la época del presidente Lasso se declaró como terroristas a todos los grupos que estaban operando en el área del crimen organizado. En este gobierno se les dio nombre. Eso para esta relación tiene interés, pero usted sabe que la amenaza tiene una condición de fluidez, que hoy son 10, mañana pueden ser 15, de pasar mañana 7. O sea, no es como cuando usted está en un conflicto internacional, ¿no? Que usted sabe quién es el enemigo, cómo está estructurado, cuáles son sus capacidades. No, pues la amenaza aquí es fluida, no es siquiera fácil de cuantificar. Entonces, hay que tener una visión global, técnicamente diseñada, de cómo enfrentar a esta amenaza. Yo le digo, el momento que usted habla, por ejemplo, de migración, no va a cambiar la política de los Estados Unidos en ese tema, no, porque el interés de ellos está clarísimamente especificado. El que ha venido, inclusive el propio secretario de Estado honestamente dijo, ese no es mi tema, ese es tema de otra secretaría. Ellos, por Dios, yo he trabajado he estudiado allí en los Estados Unidos, en el Colegio Interamericano de Defensa. Ellos defienden su interés de ellos. Cuando coincide su interés de ellos con el interés de otro país, hay una opción de trabajar juntos. Pero en el tema de su interés, pensar que podemos hacerle ampliar el abanico para que traten con nosotros sobre asuntos de migración o que nos den un trato específico en temas de relaciones comerciales, eso no va a pasar. Que van a bajar por eso las tasas en el comercio de nuestros productos, los aranceles, muy difícil porque son políticas que ellos aplican a nivel internacional, pero si las están aplicando con sus socios más cercanos, que son los europeos, con los miembros de la OTAN, no vamos a pensar que nosotros vamos a hacer un tratamiento diferenciado. Oye, general, y para aprovechar su presencia, ¿no? Saliendo un poco de eso, de la temática que estamos hablando, ¿cómo ve a las Fuerzas Armadas hoy? ¿Cómo ve la relación de la cúpula de las Fuerzas Armadas con el gobierno del presidente Noboa? Hay algunos sectores, sobre todo críticos con el actual gobierno, que han cuestionado la postura de Fuerzas Armadas en el contexto político que vivimos. ¿Cómo le ve usted a las Fuerzas Armadas, general? Bueno, mire, está declarado el CANI, así se llama el Derecho Internacional Humanitario, conflicto armado no internacional. Las normas, de acuerdo con la Cruz Roja Internacional, se han modificado para hacer factible y que sea perfectamente legítimo y perfectamente jurídico el paso de haber declarado a los
criminales, de estas estructuras mafiosas y perversas en una condición de conflicto armado dentro del país. El momento que esto así sucede, todo tiene una lógica. ¿A qué está afectando el hecho de que nuestro país esté siendo víctima de la operación criminal de albaneses, italianos, mexicanos, venezolanos, brasileños? Está afectando a la soberanía nacional. El rato que están volando aviones de los criminales aterrizando en nuestro país para sacar el oro, para dejar dólares, están violando la soberanía aérea del Ecuador. Lo mismo en el mar territorial y lo mismo en el espacio. ¿No vio cómo entra una banda enorme de criminales colombianos y matan a los ecuatorianos? Entonces esto es guerra y las Fuerzas Armadas tienen que, cumpliendo las normas legales, ser el eje de la guerra que se ha declarado. Entonces, General, ahí le no corto un pueden ser ratito. malas, General, ahí le corto sí, un ratito. ¿Cómo ser el eje de esa guerra que se ha declarado, teniendo en cuenta incluso testimonios que dan cuenta en un reportaje periodístico, una investigación periodística que recoge testimonios de varios militares que reconocen que han sido enviados a las calles sin una estrategia, sin inteligencia previa, sin una preparación? ¿Cómo mira usted aquellos testimonios también? No, en ese tema he sido uno de los primeros y ustedes me han escuchado en varias ocasiones en los medios de comunicación que me han entrevistado a decir esto. La conducción de esta guerra debe tener los niveles que corresponden en cualquier esquema estratégico elemental. Entonces, la conducción de la guerra es política. Yo le pongo el ejemplo, aunque son cosas distintas, de 1995. ¿Quién mandó la guerra? El presidente Sixto Durán Ballén. ¿Cuál era su órgano de asesoramiento? El Consejo de Seguridad Nacional. ¿Por qué? Porque la guerra no es del presidente, es del Estado. Es del Estado en el que entra en la guerra. Y en el Consejo están todas las funciones del Estado. Trabajar sin nunca reunir al Consejo de Seguridad no es una forma técnica y correcta de ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque el COSEPE, que es el Consejo de Seguridad Pública del Estado, no es que se reúne todo el tiempo. No se reúne, no es que todo el tiempo, no se reúne. El siguiente nivel de conducción, por supuesto, es el nivel estratégico militar. Pero este no es un problema de militares y policías. Cuando usted habla de este conflicto, el presidente conduce todos los frentes: frente político, frente económico, frente social, frente militar. Porque si usted no tiene el frente interno sólido, le da ventaja al enemigo. De ahí que lo que escucho es válido, y así trabajábamos en nuestro tiempo. No es solamente represión. Si usted no tiene el frente interno poderosamente unido, pierde un conflicto. Entonces hay que ver un plan de guerra que tiene medidas políticas internas, internacionales, medidas de seguridad interna social. Esto es, cómo va la educación, la salud, en fin, el eje económico, porque hay que financiar. Un plan de guerra no es bala, no, es cómo empleas el poder nacional en todas sus expresiones para ganar ese conflicto. General. Entonces, las Fuerzas Armadas, seamos claros, si es que toda la droga entra por la frontera, sacar las Fuerzas Armadas de la frontera, a patrullar las calles, eso es simplemente una forma de populismo para hacer creer que estamos operando. Por otro lado,
Estas operaciones son complejas. Se inventaron esto del bloque. Hemos creado un monstruo de dos cabezas. El bloque de seguridad, dice usted. Claro, es un principio, unidad de mando. Si es que es guerra, debe estar el comando conjunto con las tres fuerzas y la policía. Pero no, este es un show del ministro que se toma fotos en la patrulla con casco. Eso no es como así no se conduce una guerra. General, y lo ultimísimo, en un minutito porque se me terminó el tiempo, pero me piden que le pregunte, ¿usted está totalmente retirado de la política o todavía le está picando el bichito de la política partidista? Ningún ser humano está libre y retirado de la política. Una cosa es que no haga o participe políticamente en elecciones o en los partidos, pero usted, yo, todos actuamos políticamente. De acuerdo, voy a reformular. Lo que ahorita es política y política. Voy a reformular mi pregunta. En su derrotero, es verdad, porque uno hace política cuando habla y opina, completamente de acuerdo. Reformula la pregunta. ¿En su derrotero no está volver a participar en un proceso electoral? Con eso cierro. No, no, por supuesto, no. Pero por supuesto también hay que apoyar para que la política se dignifique, hay que lograr que se solucione el tema de tener 200 partidos y movimientos, que fue la forma más nefasta de destruir el sistema político. Hay que seguir opinando, hay que seguir apoyando. La edad nos da pues alguna experiencia, lo que hemos trabajado en la vida nos permite tener una voz sobre todo honesta, pensando en el país y no en uno mismo, o en su gallada, o en su grupo, que felizmente ustedes me conocen. No me debo a nadie que no sea, pues, a mi propia conciencia. General, gracias por el tiempo y por la gentileza y por sus aportes. Muy gentil. Un abrazo. A ustedes, muchas gracias. General Paco Moncayo Gallegos, una visión me parece interesante y crítica sobre el momento de seguridad que estamos enfrentando y por supuesto su análisis respecto de este encuentro que mantuvo ayer el presidente Noboa con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.